Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En el mundo de la ufología siempre hemos visto el tema de los visitantes de dormitorio como posibles seres ajenos a la Tierra, cuyas intenciones siempre son hacer experimentos con seres humanos que tienen diferentes características, como por ejemplo el umbral del miedo que podemos tener nosotros ante su presencia. Y de hoy, y de hecho hoy, pues vamos a ver un caso que es absolutamente espectacular porque estamos bastante acostumbrados a ver este tipo de seres grises, pequeñitos, que normalmente se ponen a un lado y también a otro lado, e incluso pues otros del tipo más bien reptil, esa palabra reptiliano que siempre hace tanta gracia, ¿no? Pero que muchas veces también aparece pues casi como jefe de ese momento y que se pone enfrente de la cama, mientras que los otros seres hacen sus actividades. Pero el tema que tenemos hoy es absolutamente tremendo porque vamos a ver a uno de estos seres grises que no se corresponden con las cualidades exactas de lo que consideramos normal dentro de un visitante de dormitorio. Así que vamos a ver el tema. Es un correo electrónico que me ha mandado un telespectador y que es absolutamente extraordinario. Vamos a verlo. Me dice: hola Vicente, antes de todo agradecerte por todo lo que haces por la divulgación de estos temas. La energía que pones en ellos se nota y tus vídeos me parece que son fascinantes. Bueno, a mí me parece fascinante investigarlo para todos vosotros. Muy bien. Y me dice: pasando a lo que me ocurrió. Mi nombre es... No lo digo por cuestiones de intimidad y de verdad pensé que tardaría muchísimo tiempo en relatarte todas mis experiencias que me han sucedido tanto a mí como a mi familia. Aquí ya estamos hablando de un entorno genético en el cual pues el testigo pues ha tenido ya más experiencias tanto él como su progenie. Esto es importante a la hora de evaluarlo desde un punto de vista genético, de cuestiones, de pruebas relacionadas con su ADN. Continúo. Mira, Vicente, es que esto que te voy a contar es que es muy particular. En el verano del año 2013 estaba junto a mi actual esposa de vacaciones en la casa de unos tíos que viven en pleno campo en la localidad de Los Riscos, en la 10ª región de Chile. Y te cuento porque una noche de mucho calor, ella y yo dormíamos en una pequeña cama, estábamos tapados solo con las sábanas, cuando de repente estábamos durmiendo, de repente me despierto porque mi esposa está aterrorizada de miedo. ¿Qué pasa? Y está casi subiéndose encima de mí. Pero vamos a ver qué pasa. Y me dice: mira ahí. Hay alguien ahí en la puerta. Míralo. Mira, Vicente, lo miro la puerta. Momento de muchísimo caos porque mi mujer no paraba de moverme. Solamente estaba prácticamente pues murmurando. Muchísimo terror por su parte. Y empiezo a mirar y alcanzo a divisar, mientras que me mueve mi mujer, pues ahí, junto a la puerta del dormitorio, una figura negra, que además nos estaba mirando a los dos. Solamente estaba ahí, sin moverse. A pesar de todo, bueno, yo tenía a mi esposa agarrándome, pero a pesar de todo me dormí.
tenía que haber ido a por él, pero me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero estando durmiendo me volví a despertar. Mi esposa dormía junto a mí, pero abrazada. Y miré a la puerta y ahí estaba, todavía. Ahí le tenía otra vez. La figura seguía ahí. Ahora era, de hecho, mucho más visible, no era una sombra. Lo vi con muchísimo mayor detalle, Vicente. Era un gris, tal y como se ve, macrocéfalo, de más de 2 metros de altura, además, inmenso. Y me miraba, me estaba mirando, se veía perfectamente sus ojos, su cabeza, ese tono que tiene, pues, esa piel, estaba ahí, era inmenso de grande, y me estaba mirando a mí. Yo, era raro porque es que no hice nada, estaba muy, pero que muy tranquilo además. Sin embargo, es que tenía que haber ido a por él, pero no, es que estaba tranquilísimo mirándole, él a mí, yo a él, y de pronto observo que la figura empieza a acercarse a mí. Con paso firme. Era impresionante. Lo veía perfectamente claro. Y empiezo a ver que está junto a mi cama. Era inmenso. Y empiezo a ver cómo comienza a alargar su mano. Una mano grande, delgada, más del doble de grande que la normal de un ser humano, y empieza a pasarla sobre las sábanas a escasos centímetros de mi cuerpo. Desde lo que serían las extremidades inferiores, desde los pies hasta mi vientre, y ahí paraba. Era impresionante. Además es que estaba tan tranquilo, él y yo. Eso aún no me lo explico, Vicente. Una vez, una pasada, desde abajo hasta mi vientre, otra vez para abajo, desde mi vientre hacia abajo, segunda vez, arriba, abajo. Pero a la tercera vez, Vicente, saqué mi mano y lo agarré de la muñeca. Le cogí de la muñeca y el gris se sorprendió. Observé como si se sorprendiese totalmente. Se echó para atrás. Pero yo lo tenía bien agarrado, firmemente agarrado. Le tenía. No se podía echar más para atrás. Le tenía. En esos segundos sabía que tenía la situación yo controlada. Un forcejeo. Hubo un forcejeo entre él y yo. Y al parecer, al darse cuenta de que su situación pues era la que era y que le tenía, pues el ser con su otra mano la extendió con su palma abierta hacia mí. Y yo caí fuertemente, con muchísima fuerza, hacia la cama, nuevamente, y me volví a quedar dormido. Ese fue el avistamiento. Al día siguiente, al despertar, recordaba perfectamente todo lo que me había pasado. Y le pregunté a mi mujer si
nos había visto, al ser y a mí, pues el forcejeo, cómo le cogí, cómo me hizo, pues lo del vientre hasta abajo 3 veces cuando estuvimos forcejeando, cuando me echó para atrás, y ella no recordaba absolutamente nada, Vicente. Yo, bueno, no le conté todos los detalles de lo que fue cuando le agarré, todo no se lo conté para no asustarla, pero esa experiencia, sin ninguna duda, Vicente, se me quedó completamente grabada. El hecho de sentir esa piel tan fina, era muy fina, era como la de las abuelitas de avanzada edad. Y su muñeca, esa muñeca que yo agarré con fuerza, una muñeca muy fina, muy delgadita. Esta no es la primera experiencia que había tenido y no ha sido la única experiencia que he tenido después, pero sí ha sido la más vívida por mi parte. Por supuesto, estaba completamente consciente en todo momento, y sí ha sido la más fuerte e invasiva que he tenido. Sobre todo porque tuvimos un forcejeo que es que lo pude tocar perfectamente. No es la única vez que me han visitado y que les he visto a este tipo de seres en particular. Y bueno, pues me gustaría saber tu opinión, Vicente, si eres tan amable, ¿no? Y muchas gracias por tus vídeos. Un gran abrazo desde Chile, igualmente, por mi parte, y me dice, bueno, pues cualquier cosa, por favor, no dudes en contactarme. Muy bien. Aquí tenemos una serie de claves que son absolutamente espectaculares y tremendas al respecto de la ufología y, bueno, pues en el tema de los visitantes de dormitorio. Primero, ella se despierta, una esposa completamente aterrorizada, casi subiéndose encima suyo del susto que tiene, porque ella es la primera que lo ha visto. Se ha despertado la primera. Pero no habla, solo murmura. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no grita? Solamente murmura, y la sensación es totalmente de caos. ¿Ante qué? Ante esa figura que está en la puerta pero no se mueve. Hay una identificación de una figura alta y negra, como una sombra. Una sombra. Pero está ahí porque no se quiere acercar de momento esa figura, ese ser gris. Inexplicablemente, pues, completamente inexplicable, se duermen los dos. Él tenía que haber ido a por él, e incluso ella, pero ella, en situación de terror, no lo habría hecho, pero él sí. Pero no, él no se mueve, de hecho se duerme. Existe aquí, en esta primera parte, en esta primera conclusión, un control de la situación a nivel mental por parte de ese ser con respecto a el marido, al testigo. Número 2. Siguiente elemento del experimento, acercamiento. Ella está junto a él, está pegada. Así se ha quedado tras la situación de espanto total, pero está dormida. El ser la ha dormido y ella se ha quedado así. Se durmió pegada a él. El ser continúa en esa posición de la puerta, pero él despierta. Y se despierta y lo observa, pero lo observa muchísimo mejor. Está posiblemente un paso o dos más cerca de la cama y por eso lo observa muchísimo mejor. El control del despertar por parte del testigo puede ser aposta por parte del ser o no. Es decir, es posible que este hombre pues se diese cuenta con una escopastesia de que está siendo observado. O es posible que forme parte del experimento que él se despertase justo en ese momento. Conclusión número 3. En ese instante sigue la tranquilidad del testigo. No debería de ser así, debería de haber ido a por él, pero no, está tranquilo. Existe esa tranquilidad inducida, un control mental de comportamiento
por parte de ese ser gris inmenso hacia él. Acercamiento y visión perfecta del visitante de dormitorio. Un ser gris, de 2 metros, macrocéfalo. Alargamiento de mano hacia él. Una mano 2 veces más grande que las nuestras. Y además, como por encima de las sábanas, entre las sábanas, pero sin tocarlo, desde las extremidades inferiores hasta el vientre. ¿Por qué? Número 4. Posibilidad de estudio de órganos reproductores y genética del individuo. Lo he visto en muchísimas ocasiones, además de un conocimiento del límite del miedo, y esta es una de las claves clarísimas al respecto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con ese individuo en particular en futuras abducciones, en donde él puede descontrolarse totalmente cuando está con ellos y echar al traste futuras pruebas que van a hacer con él, en futuras visitas de visitantes de dormitorio o en abducciones. Ellos necesitan saber cuál es el límite a partir del cual el pánico puede apoderarse totalmente de ese ser humano en particular para ver lo que pueden hacer y lo que no en una situación extrema, como la que es la observación de un ser gris que desde luego es terrorífica. Número 5. Esto lo digo porque es que el testigo asegura que ha tenido más contactos, es decir, ya saben hasta dónde pueden acercarse, cuánto tiempo pueden acercarse, qué pueden hacer con él. Es tema de contactos y de abducciones. Es indispensable saber cuál es el límite del miedo del sujeto, la fuerza mental del individuo. ¿Cómo? Llevándolo al límite, acercándose en su zona de confort. Lo que sería su cama con su mujer, en un lugar además controlado, apartado, perfecto para hacer ese experimento, que es una casa de verano, perfecto para hacerlo. Pero él está al límite, pero inexplicablemente de momento está tranquilo. Lo que pasa es que al verle, ya de forma absolutamente perfecta, y observar cómo va pasando su delgadísima mano hacia él, aguanta una, aguanta dos, pero a la tercera, el límite del miedo, directamente se dispara. Y llegamos a una conclusión número 6, en el que inexplicablemente el ser se lleva una impresión no prevista. Él ya ha sobrepasado ese nivel de tranquilidad y llega a la acción. Tiene miedo y por tanto reacciona. Y entonces esa sensación de sorpresa del ser no es prevista. Expresa sorpresa. Su límite de resistencia no debería ser el que el testigo está expresando a la hora de realizar una reacción violenta. Tendría que haber aguantado más, pero no. Este hombre, directamente va a agarrarlo. Estando además totalmente, en todo momento, consciente. Pasa de la tranquilidad a la acción. En la tercera pasada está su límite de control inducido. El experimento se calculó para una menor resistencia, pero es totalmente probable que el sentimiento de protección hacia su mujer haga remitir el control mental que tiene ese ser gris inmenso hacia él. Y entonces, ¿qué hace él? Por supuesto, reacciona. ¿Y cómo? Le agarra, y le agarra pero bien. Número 7. El tacto es fortísimo, tan fuerte como para identificar diámetro y tipo de superficie de la dermatitis y la piel del ser, la cual describe como tan rugosa, según sus palabras, como la de un ser humano de avanzada edad. Esto es tremendo. El ser, en la conclusión número 8, el ser tiene una epidermis externa como la de una abuelita, claro, es una epidermis que le permite tener una fisionomía
pues capaz de tener unos receptores nerviosos grandísimos al respecto del dolor y de la presión suya y de un individuo al que está tocando o no. Puede controlar sus líquidos y sus electrolitos en esa prueba, en ese experimento. Puede controlar la temperatura corporal del individuo, puede observar su nivel de supervivencia, puede, por su parte, tener una protección propia en nuestro medio ambiente gracias a tener ese tipo de piel, y tiene unas células cutáneas propias de una fisionomía adaptada a lo que sería nuestro planeta, tanto en pigmentos como en proteínas. Es perfecto. Es posible que incluso haya sido hibridado para hacer ese tipo de experimentos. Número 9. Muy interesante ese forcejeo. Llega a agarrarle tan fortísimamente, tan fuerte, y a verle tan bien, sobre todo porque lo identifica como un gris, pero perfectamente, que llega a verle la muñeca. Una muñeca mucho más fina que la nuestra, y en ese momento el ser reacciona, está sorprendido, no debería de haberse despertado de su tranquilidad, pero reacciona. ¿Y cómo reacciona? Pues directamente le empuja. ¿Cómo? Con la otra mano. Le empuja y además le duerme. Con una actividad cerebral superior a la hora de la inducción al sueño que en el primer avistamiento de la puerta. Es decir, le vuelve a inducir al sueño, pero con una fuerza mental mayor. Número 10. En mi opinión, he visto pues muchísimos casos de este tipo, ¿no? Y es evidente que el protagonista del límite del dolor o del miedo y la acción pues sea él, ¿no? La querencia de protección y el miedo ante futuras pruebas y visitas es él. Pero la auténtica protagonista, como así siempre suele ser en el tema de los visitantes de dormitorio o de los íncubos y los súcubos de la Edad Media, pues resulta que es ella que entra en situación de caos al principio. Ella es la primera que lo ve. Ella es luego dormida, pero tiene un terror total y ha sido inducida durante el transcurso del forcejeo para que no entre en caos mientras que se está realizando el experimento con el marido. Ella ha sido inducida durante el transcurso del forcejeo, siendo así que está pues completamente sin capacidad de acción. Y ya con los dos dormidos se puede hacer cualquier tipo de experimento con ella a nivel genético, y es más que posible que con él también a nivel genético. Queda, por supuesto, para la casuística de los visitantes de dormitorio ese hecho de esas 3 pasadas hasta el vientre sin avanzar más. Muy interesante, lo he visto en algunos casos, el hecho de ni siquiera tocarlo, pero sí estar, por supuesto, pues evaluando muchísimos factores científicos. Gracias a eso, por supuesto, el límite del miedo, como decía, ¿no? El tema genético y, por supuesto, pues queda para la casuística, una vez más, la especie de los grises, que en este caso no es normalmente como los pequeñines que aparecieron en la famosa respuesta de Arecibo de los círculos de las cosechas en el año 2001 en Chilbolton, de 1,26 metros. No, este mide 2 metros. Y claro, esto confirmaría algo que es fascinante y tremendo: la posibilidad de que haya varias razas o series de especies de grises por hibridación o por evolución desde diferentes planetas, pero eso sí, siempre partiendo de un origen, de una primera especie de grises que, pues haya ido expandiéndose, y pues en esas expansiones cada una de esas colonias se hayan ido adaptando a sus propios planetas, a sus propios mundos, y pues
unos hayan crecido más que otros, o otros tengan pues unos ojos pues más finos o más grandes, pero siempre viniendo de una especie original, ¿no? Todo esto siempre de los visitantes de los dormitorios de los seres humanos para hacer experimentos, siempre con una clarísima pues opción, que es siempre la genética, los objetivos de reproducción y estudio de nucleótidos humanos que puedan servirles siempre para su propia supervivencia. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este impresionante incidente de visitantes de dormitorio que una vez más pues aparecen en nuestras vidas cuando menos nos lo esperamos, pero que sin ninguna duda pues a quien se les aparezca han sido seleccionados anteriormente por comparación científica, es decir, tendrían pues datos de todos los seres humanos, de todas nuestras genéticas, y querrían ver a ese en particular. Eso pues lo harían directamente por necesidad. Necesitamos saber cuál es este nucleótido para nuestros experimentos. Vamos a ver cuál tenemos. Este humano sí que tiene esa adenina, esa citosina, esa guanina y ese uracilo de su ADN en particular, e incluso su familia lo va a heredar. Pues vamos a coger a ese que nos va a permitir hacer nuestros experimentos para nuestra supervivencia. Es decir, poco menos que estaríamos fichados todos los seres humanos por parte de estos seres que están haciendo experimentos con nosotros y que son capaces tanto de dormirnos como para abducirnos y como para seguirnos durante toda nuestra vida, para poder hacer análisis comparativos, de hacer más experimentos ellos con respecto al tiempo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.